La principal preocupación, Daniel, ¿cómo te va? Del año pasado que nos charlamos, ¿eh? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La principal preocupación que está en todos los diarios, en todos los comentarios, es aparente, digamos así, desfase de la inflación que de golpe ya se sabía que venía creciendo, pero ya aproximándose al 5%, es muy preocupante. Hay algunos de tus colegas que señalan que puede haber comenzado la hiperinflación. ¿Cómo lo ves vos? No, yo podría haber pensado eso hasta hace unos 4 o 5 meses atrás. Yo veo otro escenario. El escenario de hiperinflación para mí desaparece un poco del horizonte, siguiendo indicadores, ¿no? Es decir, si uno toma lo que está pasando con los índices de precio del consumidor, obviamente que es muy preocupante tener una tasa de inflación del 4,8%. Me ha venido preocupando estos meses más lo que sucedía con los índices de precios mayoristas. Los precios mayoristas venían trayendo un desfasaje, es decir, venían creciendo por encima de los precios del consumidor alrededor de 2 puntos porcentuales todos los meses. ¿Eso tenía que ver con la cotización del dólar? No tiene que ver con la cotización del dólar. Todavía no, déjame que no entre todavía con el tema del tipo de cambio. Pero el tema es esto, es decir, si la tasa de precios al consumidor, que es con la que se mide la inflación, crecía a un 3,5, 4%, los precios mayoristas venían creciendo entre un 5 y un 6%. Eso es lo que venía sucediendo. Los precios mayoristas se van a trasladar a los precios al consumidor al cabo de 2 o 3 meses, de modo tal que lo que nosotros tenemos todavía es una tasa de inflación de estos niveles entre un 4 y un 5%, un par de meses más. Pero adicionalmente a esto, es decir, hay otro factor que viene antes todavía. Yo decía, el precio del consumidor, antes del precio del consumidor hay que ver qué pasa con los mayoristas, pero antes de los mayoristas hay que ver qué pasa con la cantidad de dinero en la economía. Y la base monetaria venía creciendo prácticamente hasta octubre, cuando se dio el pico de la pandemia en nuestro país el año pasado. Hasta ese momento venía creciendo alrededor de un 60% interanual. Es decir, que esto lo que permitía proyectar es una tasa de inflación cercana al 60% en adelante, en avance. Nosotros ahora estamos teniendo una tasa de inflación de 42, 43% y puede seguir creciendo hasta cerca de un 45 o hasta un 50%, pero desde ahí en adelante la tasa de crecimiento de la base monetaria ha venido cayendo. Cayó en septiembre, octubre, noviembre, hoy en día está creciendo interanual a un 30%. Es decir, por debajo de la inflación que nosotros estamos percibiendo en este momento, y eso nos permite pensar que vamos a llegar nosotros hacia aquel momento de las elecciones, el tiempo electoral de paso y las elecciones de octubre, si es que se mantienen las fechas como estaban previstos en agosto y en octubre, eso todavía nadie lo sabe. Claro, todavía tenemos que transcurrir una buena parte del año. Son tiempos políticos, pero se llegaría con una tasa de inflación un poco más baja. Y ahí es donde viene el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno es restringir la cantidad de dinero, le está absorbiendo con la colocación de letras y de operaciones de pase, que eso tiene un costo desde el punto de vista financiero porque son pasivos remunerados del Banco Central, entonces eso va generando un costo que se cambia por las ganancias del Banco Central, que puede comprar los dólares a la paridad oficial y luego de alguna manera interviene con parte de esos dólares en el mercado de cambios no formal, y allí lo que hace es contener la paridad paralela del tipo de cambio. Ese detenerse del tipo de cambio con la inercia inflacionaria lo que genera es un atraso cambiario, pero como el punto de partida no está tan desfasado, no está generando una presión sobre las operaciones de comercio exterior muy significativa. ¿Cómo se va a hacer en el futuro, en los próximos meses, para continuar acentuando esto? Ya no van a entrar tantos dólares de las cosechas, por lo tanto los dólares comerciales no van a aparecer y va a haber que contener la paridad del tipo de cambio para que lleguemos con una caída inflacionaria y un tipo de cambio contenido a la época de las elecciones. Vos estás hablando de este panorama cambiario, lo estás planteando de aquí a unos 3 o 4 meses cuando... De acá a octubre. Claro, de acá cuando haya terminado la liquidación de los cereales. Exactamente. ¿No? Y entonces va a hacer falta acentuar la restricción monetaria. Y para acentuar la restricción monetaria lo que va a haber que hacer es levantar la tasa de interés de referencia. Hoy en día una tasa de interés de referencia, digamos una BADLAR, puede estar en alrededor de un 33%.
Es decir, bastante por debajo de casi 43% que tenemos la tasa de inflación que se está percibiendo, y si vemos la tasa de inflación esperada en el orden del 50, estamos casi 15 puntos porcentuales anuales por debajo. Imaginémonos que la tasa de interés se levanta para tentar a que la gente no salga a comprar los dólares que se vienen atrasando, y eso lo que va a terminar generando es un escenario de alta inflación, no de hiperinflación. Alta inflación estoy hablando de 40%, sí. 50%, ¿sí? Con estancamiento. Eso es esta inflación, no es una hiperinflación. Claro. Yo no veo un escenario hiperinflacionario en la Argentina, pero lo que pasa es que hay otros elementos adicionales que hacen a la estructura económica de nuestro país que acentúan esta idea. Porque yo he venido trabajando hasta ahora con números, he hablado de la base monetaria, del tipo de cambio, de los precios mayoristas, de los precios minoristas, de la tasa de interés. He venido haciendo un análisis eminentemente técnico sobre indicadores. Ok, bueno, vamos a la parte de política económica. En lo que es la parte de política económica, el gobierno sigue interviniendo en la economía cada vez de mayor manera. La acentuación de las medidas de restricción que se están imponiendo ahora para el AMBA, si no se logra controlar la evolución de la pandemia, van a implicar mayores medidas de intervención del gobierno en la economía y en la vida de las personas, en lo que es la parte social. Va a hacer falta auxiliar a los sectores más vulnerables. Lo que ha crecido con la pandemia es la idea de que el Estado tiene que estar presente, y se está aceptando un Estado que intervenga en la economía y que venga a resolver los problemas, aun cuando sea deficitariamente. Es decir, hoy en día ha cambiado muchísimo el paradigma de lo que pide la sociedad argentina, y se acepta como algo que está bien el déficit presupuestario, el déficit fiscal, si es que con eso el Estado ayuda a los sectores más postergados y a los más afectados por la pandemia. Pero ese es uno de los dramas que tenemos. No, bueno, pero esto lo que va a hacer es perpetuar esta idea, es decir, ¿a quién le van a sacar dinero? Subir impuestos no se puede, emitir dinero la idea es bajarlo. Entonces lo que vamos es una economía que se va a empequeñecer. Solamente el mayor intervencionismo fiscal, los mayores desequilibrios macroeconómicos que se están generando desde el punto de vista del manejo de las cuentas del sector público, acentúan esta previsión de un escenario de esta inflación de acá a fin de año y posiblemente para todo el año que viene. Sí, ese es un panorama realmente en el cual están coincidiendo la mayoría de los especialistas. Ha habido, la semana pasada, en la última licitación que se hizo, la oferta que tuvo el gobierno cuando salió a vender bonos fue escasamente del 50%, cuando generalmente la oferta que tiene superaba lo que el gobierno estaba ofreciendo. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, no hay mayor nivel de sorpresa. Decíamos, no hay dinero. No hay dinero. Y aparte, el gobierno no está generando factores de credibilidad, no hay mayor nivel de confianza. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya se sabe que se patea en el mejor de los casos para después de las elecciones, para el 2022. Y en un escenario de tanta incertidumbre, uno lo menos que quiere hacer es esto. Y si es cierto que lo que viene es un esquema en el cual hay esta inflación, evidentemente que al gobierno le va a resultar muy complicado poder cumplir con sus compromisos. Y si lo que se viene es una hiperinflación, seguramente que un bono del gobierno no es el mejor lugar de refugio. Claro. ¿Sí? De modo tal que en cualquiera de los dos escenarios que eventualmente uno pueda decir, no, lo que dice Semira es una soncera, no hay esta inflación, vamos a una hiper, ¿no? Es decir, la gente puede creer lo que quiera, claro, pero ni siquiera en ese escenario alternativo resulta conveniente o resulta atractivo. Hoy en día hay activos que están fuertemente retrasados, que pueden generar la idea de un mayor nivel de protección. Las propiedades han caído significativamente su valor en dólares. Las acciones de la mayoría de las empresas de Argentina en promedio se encuentran casi a un 50% de su valor equivalente en dólares. Estoy hablando de Chile, Brasil o México. Seguro, un caso paradigmático es YPF, ¿no es cierto? Es un caso paradigmático lo que pasa con las acciones de YPF, ¿no? Bueno, entonces estamos en ese tipo de situación. Yo veo que el escenario va a ser muy complejo. Voy con más elementos. Argentina, dentro de una gama de países principales del mundo, lo demás, aproximadamente de un listado de 80 países, hay 200 países en el mundo, de un listado de 80 países, es uno de los 3 que ha tenido peor crecimiento económico durante el año pasado. En la evolución de la pandemia tuvimos una caída más o menos del 10% del PBI. Para este año, dentro de ese mismo listado de países, es uno de los 5 países que va a tener el crecimiento más bajo esperado.
De modo que somos los que más caemos y los que menos nos recuperamos. Todo esto lo que hace es que en el contexto internacional, incluso Argentina es un país que está perdiendo posiciones significativamente y la está perdiendo en términos de lo que es el Producto Bruto Interno, el nivel de actividad. Exacto. Daniel, vos por tu condición de profesor universitario, además con conexiones con el exterior, sabemos que tenés conexiones con universidades de diferentes lugares del mundo, donde, por supuesto, no solo que dictás conferencias, sino que también recibís preguntas. ¿Cómo nos están viendo desde afuera hacia adentro? Es difícil, es decir, la gente no logra terminar de entender lo que nos está sucediendo. Eso pasa hace muchísimo tiempo. Por eso, pero eso sigue estando vigente. Es decir, el público se renueva, pero las preguntas siguen siendo la misma. ¿Cómo es posible que un país con tantos recursos no logre encontrar un sendero hacia la normalidad? No digamos un sendero de expansión, de crecimiento, de florecimiento, simplemente de ser un poco más normales. Y ese es un tema que se hace muy complicado. Nosotros tenemos muchos vaivenes, movimientos pendulares en términos de lo que es la ideología de nuestros gobernantes, y vamos pasando de un extremo al otro sin solución de continuidad. Y lamentablemente no hay una continuidad sobre lo bueno, sino una continuidad sobre lo malo. Entonces ese permanente antagonismo ideológico nos lleva a situaciones irracionales desde el punto de vista estrictamente económico. Eso es muy difícil de poder comprenderlo. No lo logran entender. Nos valoran muchísimo lo que son otro tipo de conceptos que pueden guiar nuestra vida, es decir, la libertad con la cual uno se mueve, la amistad, la familia, todo eso llama mucho la atención en el exterior. Pero las oportunidades desaprovechadas sistemáticamente y la falta de un rumbo sobre el cual haya cosas que no se discutan, sino que todo el mundo va a empujar sobre eso con distintos matices, es algo que hoy en día en el mundo no se logra comprender. Claro, efectivamente que estamos aislados del mundo y a contramano de lo que sucede en el mundo. Bueno, tenemos que continuar esta conversación en cualquier momento porque es precisamente el meollo de los problemas que tenemos los argentinos. Por el momento te estoy agradeciendo y te despido hasta otra oportunidad. Bueno, perfecto. Muchas gracias y esperamos vernos próximamente. Hasta luego.